gracias por la invitación a este evento. Pues ya me presentaron, mi nombre es Juan Carlos Loaiza, trabajo en el área de hidrogeología. Y básicamente el día de hoy les voy a hablar sobre algunas experiencias sobre el manejo del agua en el cultivo del banano. Mucha de esa experiencia se ha desarrollado aquí en la zona norte. Y también las implicaciones que tiene el manejo del agua no solo a nivel de funcionamiento del cultivo, sino cómo ese manejo del agua también tiene unas implicaciones desde el punto de vista medioambiental. Ahora que hablamos tanto de resiliencia al cambio climático, que hablamos de sostenibilidad, que hablamos de producción limpia, entonces el agua entra a ser un factor clave dentro de todas estas dinámicas que día a día pues, se van implementando en todo el mundo. Cuando hablamos entonces de la definición, y esto es una definición del diccionario de la Real Academia del riego, pues básicamente esparcir agua en una superficie y lo que busca uno es traer un beneficio a esa superficie que se está regando. Si vamos a una definición más técnica, entonces sería básicamente hacer un aporte de agua a los cultivos para suplir las necesidades hídricas de las plantas. Pero eso va un poquito más allá, porque debemos tener en cuenta que hay una relación suelo-planta-atmósfera y que ninguno de esos componentes funciona de manera separada. Que el movimiento del agua del suelo a la atmósfera a través de la planta depende de unos potenciales. Y es lo que vamos a abordar el día de hoy, o sea, cómo funciona o cómo debería funcionar la aplicación de agua de riego en los cultivos en función de esas necesidades reales de la planta. Lo primero es que tenemos una gran cantidad de paradigmas asociados al manejo del agua de riego. Y lo primero que decimos es que, y lo he escuchado mucho en la zona, uno llega y encuentra que se aplica una gran cantidad de agua y lo primero que te dicen es: el banano es un cultivo de agua. Bueno, todos los cultivos necesitan agua, pero ¿cuánta agua debo aplicar? Luego llega otro paradigma. No, es que, y eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia de nosotros, el pueblo colombiano. Yo soy paisa y cuando voy el fin de semana a comer con mi abuelo o con mi mamá, me pregunta si quedé llenito. No si le gustó lo que comió o quedó satisfecho, no, quedó lleno, le sirvo más. Entonces, en muchos casos, nosotros lo que pensamos es que si echamos más es mucho mejor, pero no sabemos en realidad qué está pasando con esa agua que estamos aplicando. ¿Esa agua está entrando al suelo? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Se está evaporando? Y más adelante vamos a hablar de los problemas de esa agua que aplicamos en exceso desde el punto de vista de la evaporación. Que no es solo las pérdidas económicas, sino problemas químicos importantes de degradación del suelo que vienen después. Entonces, otro de los paradigmas es: un buen riego debe garantizar el flujo de agua hacia los canales de drenaje. Entonces, tenemos unos canales de drenaje y hasta que no los vemos llenos de agua, ahora sí aplicamos bien el agua, esto está llenito de agua. Un buen riego debe garantizar el encharcamiento del suelo y su posterior drenaje vía sangrías. Y en muchos casos no nos estamos dando cuenta que es que esa agua que estamos aplicando se nos está quedando ahí, no está entrando al suelo. Y ese problema que tenemos asociado al movimiento del agua al interior del suelo, en muchos casos es problemas asociados al mal funcionamiento del sistema poroso. Entonces, y más adelante vamos a ver un ejemplo donde así usted haga una muy buena preparación del suelo a la hora de usted establecer el cultivo, y uno la ve en lo que le dicen los bananeros, el R1 y el R0. Plantas vigorosas, racimos de buen tamaño, claro, el suelo está funcionando bien. Es como el sistema, es como el sistema circulatorio de las personas, el sistema poroso del suelo. Si a usted le funciona bien y no tiene ningún problema, vamos bien, pero si empieza a tener problemas en la circulación, empieza a afectarse todo el sistema. Otro de los paradigmas que tenemos es
el manejo. Bueno, entonces queremos hacer una agricultura más eficiente y empezamos a utilizar soluciones tecnológicas. Pero es que esas soluciones tecnológicas necesitan de una transferencia tecnológica también. Entonces creemos que solamente tomando los datos de una información, de una estación meteorológica completa que ha sido utilizada en otras partes del mundo, y decimos, no, es que esta es la solución. Y de hecho nos venden todos esos adelantos tecnológicos como la panacea, pero no entendemos que detrás de esos adelantos tecnológicos en los países que los desarrollan hay mucha investigación, hay mucha transferencia de tecnológica y hay mucha información primaria que en muchos casos nosotros carecemos de ella. Entonces decimos, bueno, si me midió 5 milímetros de evapotranspiración potencial al día, eso es lo que tengo que aplicar en el cultivo. Porque eso me dijo la estación meteorológica, que en muchos casos está muy lejos del sitio donde tenemos el cultivo. Entonces, estos son escenarios que constantemente nos encontramos. Luego llega el mediodía, donde hay una demanda mayor de evapotranspiración y la planta, como un ser vivo, pues tiene unos mecanismos de defensa que dice, si la demanda es muy alta, sello mis estomas y me quedo esperando a que las condiciones sean mejores y sigo funcionando, porque eso me origina un gasto energético muy alto. Resulta que pasaron por el cultivo, lo vieron marchito, echémosle agua, que es que esto le está haciendo falta agua, esto ya está marchito. Mentira, la planta lo que está haciendo es como uno, si llega el mediodía, hoy se mete debajo de una plantica, espera que a la sombrita que baje el sol y vuelve otra vez y se activa. Entonces, en muchos casos lo que no vemos es el agua que tenemos al interior del suelo. Entonces, si vemos en muchos casos agrietamiento superficial, que en muchos casos no está asociado a déficit hídrico. Miren aquí la fotografía, quitamos una de esas costas superficiales y el suelo estaba completamente saturado. Entonces vemos esto, no llegue que es que el suelo ya está seco y seguimos echando agua porque ese es el paradigma, más es mejor. Resulta que si enfocamos el riego desde el punto de vista del suelo, no todos los suelos que tenemos al interior de una unidad productiva son iguales, y menos en zonas donde la génesis de ese suelo está asociada a dinámicas aluviales. Pues dependiendo de cómo sea la energía de depositación de esos ríos en tiempos pasados, pues tenemos una gran variabilidad de suelos, y los productores y los técnicos lo pueden ver. No, es que mire, este pedazo funciona muy bien, pero tenemos unos parchecitos que definitivamente están encharcados o se mantienen secos, y es básicamente esa variabilidad asociada a las condiciones texturales del suelo. Entonces, dependiendo de las condiciones texturales, es la capacidad de retención de humedad del suelo. ¿Cuánta agua le debo echar yo a una planta? ¿Cuál es la capacidad de ese suelo de retener agua? Entonces estamos en muchos casos en condiciones de unas unidades productivas que tienen una alta variabilidad de suelos, y no miremos sino el factor textural, desde suelos de texturas muy finas, arcillosas, francoarcillosas, limosas, hasta suelos de texturas más gruesas, que se comportan de manera completamente diferente. Entonces, ¿cuál sería el ideal? El ideal es básicamente regar la cantidad de agua que el suelo te puede almacenar, porque a pesar de que en el suelo tenemos diferentes tipos de poros, pues cada uno cumple una función muy distinta. Hay unos que básicamente se encargan de almacenar esa agua residual, que es esa agua que tenemos cuando el suelo ya está en condiciones de capacidad de campo, diré de punto de maxitez, perdón, que es un término que nos dice que en ese momento la planta no puede tomar el agua que está en el suelo porque es tan poca y está retenida con tanta energía que el gasto energético es muy alto y la planta prefiere no tomar esa agua. ¿Qué agua toma la planta? La que tenemos aquí a capacidad de campo, el agua de almacenamiento. Y luego aquí es donde inducimos el error, porque pensamos que todos esos poros que nosotros podemos ver a simple vista almacenan agua. Y esos poros simplemente cumplen la función de drenaje y aireación del suelo.
las labores de preparación de suelos para cultivo de banano son costosas, se hacen bien hechas porque se busca que se mejoren las condiciones de porosidad del suelo, pero en el momento en que usted empieza a llenar esos poros gruesos de agua, lo vuelve el suelo más susceptible a la compactación, porque la consistencia de ese suelo tiende a ser plástica y el solo pisoteo puede inducir problemas de compactación y pérdida de porosidad, afectando el crecimiento de las raíces. Y ahí hay dos puntos importantes. El primero, y me acuerdo de un antiguo profesor que siempre me decía, mire, es que las raíces de las plantas no son talados. La raíz siempre busca dónde está el espacio vacío para poderse desarrollar. Entonces estamos afectando no solo el proceso de toma de agua de la planta, sino su proceso de crecimiento, porque es mucho más difícil si no tiene un buen sistema radicular que pueda acceder a esos nutrientes. Y lo segundo, lo que decía el doctor Edgar Mezquita, uno de los grandes físicos del suelo de este país, que decía que el fertilizante más barato era el aire que teníamos dentro de los poros del suelo. Porque si la planta tiene un confort, y el confort de la planta es que los poros que tienen agua se utilicen almacenando agua y los que son de conducción de agua y de irrigación cumplan su labor, vamos a tener una mejor productividad. Herramientas para el manejo del agua de riego, entonces tenemos herramientas sencillas como es básicamente uno saber la consistencia del suelo. Uno se puede guiar de esos datos que le dan las estaciones meteorológicas con respecto a la evapotranspiración. Que la evapotranspiración el día de hoy es muy alta. Estamos alrededor de 4 o 5 milímetros. Listo, sabe que es muy alta, vaya a chequear cómo está el suelo en el sitio donde está el cultivo. Y en función a esos dos parámetros usted puede tomar decisiones. Otros son la utilización de sensores de humedad. Los hay que usted los puede llevar en el bolsillo y ir chequeando en varios sitios. Los hay que son estaciones completas que están fijos en un sitio, que tienen sensores dieléctricos que básicamente en función de la conductividad eléctrica del suelo que está muy asociado al contenido de humedad, usted puede saber cuál es el contenido aproximado de humedad en ese suelo en profundidad. O básicamente usted puede utilizar las sondas de succión. Ya pues se han hecho grandes desarrollos en esta área y usted sabe los potenciales de agua en el suelo y en función de los potenciales saber si el suelo requiere de una aplicación adicional de riego o está en condiciones óptimas para la planta. Y aquí entonces nos encontramos con otro problema, es que siempre que uno está trabajando con seres vivos tiene que, y lo decía un colega de la Universidad de Gante alguna vez en un colegio de física de suelos, el profesor Gabriel, él decía, es que medir es saber. Usted no puede saber las condiciones reales de su cultivo desde el punto de vista del manejo del agua si no mide, si no ve cómo se está comportando en este caso el parámetro agua del suelo. Entonces, en muchos casos, usted compra un equipo de estos y cree que esos equipos le van a dar a usted la verdad suprema sobre lo que está pasando. Lo primero es que usted tiene que saber cuál es la variabilidad de sus suelos. Lo segundo es que esos equipos han sido desarrollados para condiciones distintas a las que tenemos nosotros en el trópico y por lo tanto necesitan de una calibración y una validación. Es que ni el tiempo que le da a usted el fabricante se le cumple en el trópico. Hace algunos años, cuando yo regresé a hacer mis estudios, me dieron todos los equipos hidrológicos con los que yo había hecho mi tesis y me los traje para el trópico y los instalé. 10 años funcionaron esos equipos perfectamente, los traje al trópico y a los 3 años todos ya se habían averiado, no se podían reparar, ya funcionaron perfecto. Llamé a mis colegas y les dije, ¿cómo están los que quedaron instalados? No, siguen funcionando, pero las condiciones son completamente diferentes a las que tenemos en otras partes del mundo. Entonces, ahí la importancia de transferir ese conocimiento ¿en base a qué? En base al mismo conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, como complemento al manejo del agua del suelo en el cultivo del banano, tenemos que es muy importante la experiencia de esas personas que se encargan del manejo del agua, en el caso de los productores,
es importante también tener muy claro cuáles son las necesidades reales del cultivo. No lo que nosotros nos imaginamos, sino que es necesario hacer un seguimiento del comportamiento del cultivo en función de esas aplicaciones que estamos haciendo. Es necesario también tener información sobre el manejo del agua de riego, o sea, necesitamos saber la cantidad de agua aplicada, los pulsos de riego, ya sea en minutos y esos minutos saber cuántos milímetros estamos aplicando, porque pues uno mira en literatura sobre hidrología, mira en literatura sobre agua de riego, sobre hidráulica, y el único sitio del mundo donde se mide la cantidad en minutos es aquí. Yo le digo a veces a los productores, le digo, hombre, ustedes debe ser que están equivocados porque ellos lo dan en milímetros, o en centímetros cúbicos, o en litros. No, nosotros lo tenemos calibrado en minutos, en horas, pero en realidad no sabemos en esos minutos y en esas horas qué cantidad de agua estamos aplicando. Entonces estamos perdiendo agua, estamos induciendo problemas en el cultivo y estamos siendo poco sostenibles. Porque luego en las épocas secas empezamos a ver que tenemos desabastecimiento de agua y que no vamos a abasto, pero a veces es que estamos utilizando más agua de la que en realidad necesitamos. Entonces básicamente, para tener una un máximo rendimiento desde el punto de vista del manejo del agua, pues lo ideal es que uno pueda combinar varias fuentes de información, utilizar esos valores de evapotranspiración de los que les hablaba. Eso es un buen referente para yo saber si estoy teniendo un gasto alto o un gasto bajo de agua, pero no me va a decir la cantidad real. Saber cómo está funcionando mi sistema de riego, porque a veces hay fugas y no las podemos detectar porque tenemos tanta agua al interior del sistema y estamos echando tanta agua que no sabemos en realidad cómo estamos operando. Tener en cuenta cuál es la capacidad real de almacenamiento de agua de ese suelo. Todo lo que yo aplique por encima se pierde y a la larga me puede ocasionar problemas. Y sabemos que ese riego pues básicamente es una herramienta que es muy poderosa desde el punto de vista del manejo del agua y el aumento de la productividad. Tenemos otra componente que nunca le hemos puesto cuidado y es la composición del agua de riego. Y esa composición, pues si tenemos aguas con baja conductividad eléctrica, básicamente lo que nos predomina son los bicarbonatos, y ese predominio de bicarbonato nos lleva al desarrollo de suelos sódicos. Pero si lo que tenemos es aguas con altas conductividades, generalmente nosotros vamos hacia el desarrollo de suelos salinos. Desafortunadamente a nosotros en los trópicos, debido también a la acción de los microorganismos que es tan fuerte y a que tenemos un ecosistema muy dinámico, pues nos tocó bailar con la más fea. Suelos sódicos generalmente es el panorama que nosotros tenemos. O sea, altos contenidos de bicarbonato en el sistema, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, y aguas con baja conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es básicamente, también los nombres, estos son unos análisis de aguas y en unas fincas aquí de la zona bananera. Le apliqué el modelo de simulación Salsodimas del profesor Pla. Y bueno, vamos a ver cuáles son los posibles escenarios de afectación en función de la aplicación de esas aguas de riego. ¿Hacia dónde me llevó el modelo? A la ocurrencia de suelos salinos sódicos, y solo en este caso, pues la presencia de suelos salinos. ¿En qué se basa en este modelo? En la diferencia entre la concentración de carbonatos y de otras sales, en este caso bicarbonatos y cloruros. Si yo tengo predominancia de bicarbonatos en las aguas de riego, pues el escenario posiblemente pueda ser la ocurrencia de suelos sódicos o suelos salinosódicos. Con otro inconveniente, que en muchos casos no tenemos en cuenta las aguas freáticas. Y en muchos casos creemos que los problemas de afectación por sales, que sería el nombre técnico de cualquiera de estos problemas, se manejan lavando el suelo. Y eso depende mucho del tipo de sales. Si yo tengo un suelo salinosódico y lo lavo, básicamente lo llevo a condiciones de un suelo sólido. Agravo el problema.
Entonces debo conocer las condiciones de mi suelo, debo conocer las condiciones del agua de riego y debo tener buenas condiciones de drenaje, porque para manejar sales hay que tener buenas condiciones de drenaje. Si hablamos entonces de esas prácticas de uso eficiente del agua de riego, es necesario entonces saber las necesidades reales del cultivo y es importante tener información meteorológica para eso. Como les decía anteriormente, medir es saber. Es indispensable uno entender, saber qué cantidad de agua tengo yo en el suelo y hasta dónde puede almacenar ese suelo. Si no tengo los sensores de humedad, pues lo puedo hacer con método organoléptico. O sea, por la consistencia del suelo es un buen indicador de las condiciones reales de humedad de ese suelo. La aplicación se debe basar en la cantidad de agua que el suelo puede filtrar y en muchos casos no lo tenemos en cuenta. ¿Cómo se da cuenta usted que no lo tuvo en cuenta? Cuando usted aplica un golpe de riego y ve que el agua le queda toda en superficie, que no le alcanza a infiltrar, quiere decir que usted está aplicando más agua que la que el suelo le puede filtrar y a la larga eso puede ocasionar problemas. Hay personas que no les gusta tener cobertura en el cultivo, pero además de ayudar a reducir la evapotranspiración, es muy favorable para el sistema poroso del suelo, porque esas raíces, esos canales de raíces son un factor importante desde el punto de vista del desarrollo del suelo. Y se ve cuando se hacen análisis, por ejemplo, de estas secciones delgadas, como les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, es importante poder utilizar todas estas herramientas y el conocimiento real de cuáles son las necesidades hídricas del cultivo. Y eso nos permite a nosotros hacer un uso adecuado de esas aguas de riego, nos permite aplicar las cantidades adecuadas de agua, y nos permite también aumentar esa eficiencia del riego y disminuyendo la cantidad de agua que se aplica. Trae resultados benéficos por todos los lados. Reduce usted la cantidad, reduce costos y al mismo tiempo pues tiene una respuesta positiva de la planta, porque la planta va a estar en condiciones de confort desde el punto de vista de disponibilidad de agua. Bueno, esto es básicamente para mostrar la alta